Liney, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sección donde queremos conocer un poquito más de ti. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, muchas gracias por la invitación también. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Liney. Nos va a contar un poquito más sobre su proceso de inmigración, cómo llegó acá como estudiante internacional. Liney, para que las personas que nos ven se pongan un poquito en contexto, tú estás acá, llegaste como estudiante internacional, ¿cierto? Sí, Andrés, efectivamente, yo llevo alrededor de 2 años y un mes aquí en Canadá. Yo vine con mi familia, con mi esposo y con mis 3 niños, bajo la aplicación de estudiante internacional. Y pues hacer todo el proceso pues de inmigración para más adelante poder aplicar a una residencia permanente, pero pues en principio vengo como una residente temporal a través de los estudios. Excelente, excelente. A que este proceso llegaste hace 2 años Sí. y medio, pero el proceso comenzó mucho antes, ¿cierto? Sí, efectivamente, nosotros llegamos en diciembre de 2020, cuando estaba pues todo el tema de la pandemia. Eh, pero pues nosotros duramos en ese proceso más o menos un año, porque pues como en marzo hicieron todo el cierre a nivel mundial, se nos demoró más o menos todo el proceso de inmigración, todo el proceso de escoger la universidad, de hacer el proceso, la de marcha con la provincia de Quebec, después con el gobierno, directamente con Inmigración Canadá. Todo se nos demoró más o menos un año para digamos, tener todos los papeles. Pero pues antes de eso, digamos que es un proyecto familiar que nació mucho tiempo atrás, con Ahí la quiero licencia. llegar un poquito porque tú eres originaria de San Andrés, de la hermosa Sí, isla de San Andrés. sí. Y dentro de tu proyecto de vida yo veo que tú me contabas que fuiste primero a Bogotá, o sea que ya había como un plan y dentro de ese plan estaba ya Canadá o fue surgiendo. No, realmente, pues sí, efectivamente yo salí de San Andrés cuando era todavía una adolescente muy joven de 16 años. Wow. Nos fuimos, pues yo me fui para Bogotá. Allá en Bogotá empecé mis estudios de mi pregrado de contabilidad. Yo soy contadora en Colombia. Después de estar, pues, de que terminé mis estudios, eh, estuve trabajando en distintas compañías y pues de repente, bueno, durante mi época de estudio de la universidad, yo tuve a mis dos hijos los mayores, porque pues mi hija mayor tiene 14 años y mi hijo, el del medio, tiene 13 años. Entonces, prácticamente pues fue como equilibrar un poco y fue bastante complejo equilibrar el estudio y el La trabajo, la familia. familia. Y pues también hubo muchas personas involucradas que realmente me sirvieron de mucho soporte, de mucha ayuda, y realmente yo estoy muy, muy agradecida porque en cada momento, en cada etapa de mi vida, siempre como que eh, Dios ha puesto las personas adecuadas, las personas que necesito en ese momento, que me han soportado, que me han dado su colaboración, que me han brindado su amistad, que me han brindado sus consejos. Entonces, todo ese camino, pues pude finalmente terminar mis estudios, mi pregrado. Después estuve trabajando, pero pues cuando ya estaba trabajando no contaba con mucho tiempo para disfrutar con mis hijos, con mi Claro. familia. Ellos tenían alrededor, mi hija mayor tenía 6 años, mi hijo tenía 5. Yo no los veía mucho porque pues empecé a trabajar en una firma de contadores, y pues el trabajo como tal en mi profesión es bastante exigente, demanda Sí. mucho tiempo. Entonces ahí empezó como esa, de cierta forma, como esa insatisfacción, esa incomodidad que muchas veces uno necesita la incomodidad para empezar a cambiar, porque Claro. cuando tú estás demasiado cómodo, como que te acostumbras, estás en tu zona de confort, de cierta forma, y pues no ves más allá, no planeas nuevas cosas. Entonces, al ver eso, de que ya estaba
pues que no tenía mucho tiempo con los niños, que ellos iban creciendo, que ya no estaban, digamos, en guardería, sino que ya entraban como tal a colegio. Me empezó pues como a surgir esa idea de yo quiero pasar más tiempo con ellos, yo quiero realmente disfrutar a mis hijos, disfrutar a mi familia, porque pues yo fui madre joven, ¿sí? Y pues yo decía, o sea, no es justo que ellos estén y que pues yo me la pase la mayor parte del tiempo trabajando. Entonces ahí fue como que los primeros inicios para decir qué podría hacer de diferente y pues coincidencialmente una profesora de la universidad me di cuenta a través de Facebook que ella se había venido para Canadá, estaba en Montreal y tuvimos como un intercambio de información inicialmente del proceso que ella había llevado. Me dijo que ella había venido como estudiante. Después de eso, pues yo hice como tal la búsqueda de revisar qué agencia podría encontrar para venirnos acá, porque pues como muchos sabemos hay muchas agencias que te dicen vente para Canadá, nosotros te hacemos todo el proceso. Dentro de eso, pues nosotros conseguimos una agencia que pues lastimosamente la agencia cerró, entonces el proceso pues no se pudo completar. Inicialmente nosotros pensábamos venirnos como residentes a través del proyecto Mon Project, pero pues el proyecto finalmente lo cerraron, siempre estuvo como en proceso de modificación. ¿Hace cuánto tiempo fue ese proyecto? El proceso más o menos empezó en el año 2015, o sea... ¿Cuándo iniciaste con la primera compañía? Cuando empecé con la agencia fue en 2015, o sea, nosotros antes de venir duramos 5 años como en eso de que sí nos queremos ir, pero tuvimos, después de que la agencia cerró, seguimos en contacto con el agente que pues nos asesoraba, con el asesor, eh, y pues tratando como de mirar si abrían pues la aplicación de Quebec, porque una de las cosas que nosotros revisamos inicialmente con esa agencia fue como revisar nuestro perfil, efectivamente para temas de migrar, para aplicar, pues exacto, el tema de que te miran la evaluación de criterios, que te miran características como tu educación, tu nivel de idioma, la edad, o sea, miran diferentes factores como para mirar si tú tienes la posibilidad, o sea, si es más próximo, o sea, si puedes tener mayor éxito en poder obtener la residencia. O sea, aumentar el nivel de probabilidades. Exactamente, aumentar las probabilidades. Pero entonces me dices, la primera empresa, usted no fue que la empresa fuera fraude ni nada de eso, sino que cerró, o como, cuéntame un poquito ahí. Pues realmente quedó como inconcluso el tema porque... ¿Ustedes invirtieron dinero? Sí, exactamente. Nosotros pagamos por la asesoría, o sea, se pagó adelantado, se supone que inicialmente estaba el contrato por 2 años de asesoría para venirnos ya con residencia, pero en ese momento era la aplicación a través del programa Mon Project del gobierno de Quebec, pero pues ese programa estuvo con muchos temas de cambios de inmigración, entonces digamos que de mi parte, o sea, pienso que pues no sé cómo fue el manejo interno de la agencia, no quedaría bien que yo entre a hacer conjeturas, pero de todas maneras, el dinero que invertiste... Eso no me lo reembolsaron, no me lo reembolsaron, pero algo que puedo reconocer es que el asesor, pues que siempre estuvo como en comunicación con nosotros, y pues digamos que él trataba como de darnos consejos, ¿sí? Pero pues finalmente una de las decisiones que en un momento dado nosotros tomamos fue como, bueno, efectivamente aplicar a una residencia, de pronto esperar que la aplicación abra, y la aplicación pues la abrían a nivel mundial, eran muchas personas que se estaban presentando al mismo tiempo, claro. La página colapsaba, o sea, fueron como distintas dificultades que se presentaron alrededor de ello, y pues el asesor nos dijo como si ustedes quieren ir y si de verdad está su plan de migrar, de cambiar la vida, es un plan familiar, pues nosotros les aconsejamos que pues lo hagan como aplicación como estudiante internacional, pero pues obviamente como estudiante internacional tiene otros desafíos que afrontar, requiere mayor presupuesto, entonces
fue como empezar a evaluar, o sea, empecé pues como en el tema de evaluar eh, si efectivamente sí podía o no, pero pues como les digo, o sea, digamos como mi meta desde el principio Claro. fue tiempo en familia, calidad de vida. Entonces dije, listo, pues es una inversión que uno realmente está haciendo, y seguimos adelante y pues ahí ya en 2019 empezamos con el estudio pues de francés con una profesora en particular, porque pues en la provincia de Quebec se habla francés e inglés, pero mayoritariamente es una provincia francófona. Y pues ya después de eso, en 2020, en enero, ya empezamos toda la de marcha para hacer. 2020. Sí. Tenías esa motivación que tú me dices, tu familia, tus hijos, porque ustedes allá habían logrado ya llegar a un punto donde habían comprado su apartamento, tenías un trabajo estable, tu pareja también estaba trabajando y esa motivación era más que como el nivel, la economía, algo, era darle esa calidad de vida a tus hijos, de ir a conocer otro país y que tener ese tiempo en familia, ¿cierto? Esa era la mayor motivación y por eso seguiste, porque es muy fácil decir que no, yo aquí tengo mi trabajo, tengo mi apartamento que ya lo estoy pagando y tú no, tú tenías ese objetivo, yo quiero llegar allá, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, pues parte de lo que yo, digamos, y creo que es como ese sentimiento, incluso lo he tenido toda la vida, desde que estaba en San Andrés adolescente, siempre es como el querer un poquito más, o sea, siempre he sido muy, muy soñadora, Qué bien. siempre, y pues digamos, con toda la fe realmente diciendo, pueden haber cosas mejores, eh, plenamente consciente de que se debe trabajar muy duro para alcanzar los objetivos personales. Y pues eso depende, o sea, realmente en mi caso particular, yo tenía, o sea, veía que estaba teniendo un crecimiento profesional, la situación económica estaba mejorando, pero pues estaba ese llamado que uno tiene en el corazón, en la mente, que le dice a uno, tú puedes ir por más, puedes ir por más, y es como el nacimiento de ese sentimiento que así tú hayas hecho otras cosas, siempre te queda como esa duda de, ¿será que sí, será que no? Y pues yo decía, no, o sea, pues es como, tengo esto que ya está seguro, pero quiero llegar a esto otro y soy plenamente consciente de que es un camino que no va a ser fácil, ¿sí? Pero pues es dar como ese salto de fe y ir por eso que tú anhelas, dejar, o sea, ir con miedo incluso, porque realmente el proceso de inmigración da mucho miedo, Claro. mucho, mucho miedo, pero pues yo decía, hay que hacerlo, y especialmente el motor que digamos que me mueve muchísimo realmente, inicialmente fueron mis hijos, o sea, como esa fue como, por decirlo, el punto de partida fue pensar que uno en Colombia puede lograr muchas cosas y yo tengo amigos que son muy exitosos, pero es a cambio de qué, porque finalmente uno lo que termina negociando es mucho tiempo, o sea, tú estás cambiando tiempo por dinero, tiempo de familia, por tiempo de trabajo, etcétera, pero pues como te decía, o sea, es una decisión personal, es una decisión eh, que digamos que nace como pues de las entrañas de cada uno y que lo motiva a uno como a seguir y era como esa meta de decir cómo no lo voy a lograr, cómo no lo voy a lograr y todo el tiempo estuve persistiendo, persistiendo. Claro, excelente. Y hay una historia que nos llena de motivación, por lo menos a mí, y yo sé que a muchas personas que están viendo este video, porque no es fácil, también estamos hablando del tema económico, porque es una inversión grande. Ahora que tú me dices que te tocó empezar de nuevo, reenfocar cómo ibas a venir, tomaste la decisión de venir como estudiante internacional. Sí. Cuéntanos un poquito de ese proceso, cómo fue y qué tan costoso es. Y pues efectivamente viajar, pues emigrar como estudiante internacional es mucho, muchísimo más costoso, o sea, porque debes sustentar que cuentas con un dinero para sostener a tu familia, para sostenerte a ti mismo,
para solventar tus estudios. Te piden que demuestres mínimo año y medio, pues eso todo el tiempo está cambiando las reglas, la reglamentación del gobierno. Digamos que para mayor precisión de esa información, lo recomendable es ir directamente a a las páginas oficiales para que tengan mayor precisión de ese tema. Pero sí, efectivamente, pues fue como, o sea, la decisión ya fue en 2020, lo vamos a hacer, y fue empezar a mover fichas, a organizar cómo podíamos conseguir el dinero. Una parte fue de ¿Utilizaste una ahorros. compañía otra vez para hacer el proceso? ¿Cómo lo hiciste? No, efectivamente, pues como nosotros ya habíamos pagado a una agencia y ya teníamos cierta información y la gente nos había mostrado que finalmente ellos lo que hacían era como la asesoría de recomendación y como de darnos la información de cómo es el país, cómo es el sistema educativo, como toda esa información general que realmente uno encuentra en todas las páginas oficiales. Entonces, pues ahí yo me di cuenta que uno podía hacer realmente la aplicación uno mismo, y en las páginas del gobierno, tanto el gobierno federal de Canadá como el gobierno, pues en nuestro caso es la provincia de Quebec, uno encuentra absolutamente toda la información. Y pues yo hice la aplicación en línea y en línea pues hice O sea todo que la inversión que hiciste en la primera agencia te sirvió como para ponerte en contexto y como saber todas las herramientas que había, y ya tú misma te enfocaste a hacer tu proceso. Sí, exactamente, pues en Colombia también va el organismo de Quebec and Tech. Ellos hacen charlas alrededor pues de toda Latinoamérica, a través del organismo de la Alianza Francesa, y dan charlas informativas pues como para darle la información a las personas, porque bueno, en mi caso fue como estudiante internacional, pero pues ellos también tienen programas de pues, la residencia, tienen programas de trabajadores calificados, tienen el Express Entry, tienen diferentes programas el gobierno. Entonces ellos lo que hacen es como ir a los sitios y decir, mire, usted no necesita un agente, usted puede usted puede, perdón, postular usted mismo, ahí está toda la información. Si tiene dudas, uno puede enviar un correo, ellos dan la información. Obviamente, digamos que en mi caso sí fue útil en principio la agencia, porque la agencia me ayudó a dar esa primera orientación, ¿sí? Que de pronto uno se puede encontrar en un momento dado que uno busca información y realmente uno encuentra mucha, o sea, una vez que tú empieces a buscar, de repente la información te empieza a aparecer por todos los medios. Y te pintan pajaritos en el aire. Entonces, o sea, depende, hay de todo tipo de información. O sea, hay información que de verdad es muy útil, y nosotros realmente seguimos a muchos youtubers, vimos muchos videos de personas que viven acá en Canadá, tratamos de buscar cómo era el proceso, leer las páginas, o sea, siempre como en la búsqueda de información. Pero pues digamos en nuestro caso inicialmente, que muchas personas se pueden encontrar con eso de que no saben qué provincia escoger, y pues eso es un gran dilema que pues digamos que hay que evaluar diferentes factores. O sea, puede que lo que funcione para mí no va a funcionar para la otra persona de la misma forma. Entonces no es como que existe solo una receta para venir a Canadá y hágalo tal cual, porque no, o sea, cada caso es totalmente diferente. Mismo si podemos venir dos como estudiantes internacionales, el proceso puede que no sea igual para las dos personas. Pero sí, o sea, ya después de eso nosotros hicimos la aplicación digamos, para la provincia de Quebec. Uno pues primero son como, por decirlo así, uno lo podría resumir en 3 pasos grandes, que son la aceptación de tener una carta de aceptación de la universidad, tener la carta de aceptación de la provincia, y pues ya hacer todo el trámite como tal de la visa. Wow, que tú misma te enfocaste en ese proceso, y después de que tú aplicaste, ¿al cuánto tiempo tú tuviste como una respuesta de que, o cómo fue ese momento donde ya tú aplicaste y llegó la llamada de que sí, probablemente, estamos un poquito ahí también? Bueno, pues ahí fue un proceso un poquito largo, sí, por el tema de que estábamos
entrando a pandemia. Entonces, Nos cogió en plena pandemia. Sí, en plena pandemia. Inicialmente, pues en enero hice la aplicación a la Universidad de Sherbrooke. Apliqué para 2 maestrías, la maestría de Administración Pública y Desarrollo Local y para la maestría de Administración de Negocios. Me llegó la carta de aceptación para la maestría de Administración Pública y para para el MBA me llegó la solicitud para hacer una entrevista. Entonces, una vez que hice la entrevista, que eso fue en marzo, una semana antes de pandemia, me hicieron la entrevista, me la hicieron online por Skype, me la hicieron en francés. Pues obviamente pues yo venía estudiando un poquito de francés con una profesora particular, pero pues el nivel de francés no era el más adecuado. Pero te defendiste. Pues digamos que, o sea, pues les comprendía lo que me decían en términos generales. Pude saludar, pude hacer el saludo, pude decir como 3 frases. Me dijeron, pues en los momentos lo que les entendí en ese momento, mi nivel de francés no era muy bueno, fue como, listo, te vamos a contactar después. Y una semana más tarde me llegó la carta de aceptación de la maestría. ¡Bravo! Pero pues me colocaron que pues obviamente para el nivel del estudio yo necesitaba estudiar francés, claro. Entonces me colocaron como prerequisito el estudio del francés y que tenía que específicamente llegar al final del programa de francés y haber tenido una nota superior de tanto valor. Pero, en 2 materias específicas. Decía, llegabas acá a estudiar francés. Llegaba acá primero a nivelar ya, el eso francés. No me o sea, ya estamos en Canadá. Ese es como el primer paso, porque como te digo, el proceso de inmigración no es solo un proceso como de documentación, sino que también es un proceso de emociones. Sí. ¿Sí? Entonces, primeramente, pues sí, o sea, ya uno como que dice, bueno, cuando logré el primer esa aceptación, paso. ¿qué? ¿Cómo fue eso en la familia? No, pues nosotros quedamos, o sea, yo realmente quedé impresionada porque yo era consciente que mi nivel de francés no era bueno. Entonces, pues, pero yo decía, bueno, pues cuando la universidad me escribió del MBA que debían hacerme una entrevista, revisar mi disponibilidad para hacer la entrevista, pues yo entré, o sea, fueron sentimientos encontrados porque primero entré en emoción como, bueno, me van a hacer la entrevista, pero segundo, entré en pánico porque yo decía, yo no tengo mucho francés, ¿qué voy a decir? Daban la posibilidad de hacerlo o en francés o en inglés, pero pues si escogía las dos, estaba un poquito mejor en francés que en inglés. Entonces, pues yo qué hice, empecé a organizar algunas preguntas. Me ayudé del traductor. El traductor en sí es muy útil, sobre todo en los inicios. Y la pronunciación, colocaba la pregunta y la escuchaba para ver cómo se pronunciaba y entonces lo que hice fue que me las aprendí, las preguntas, o sea, las posibles preguntas que me podían hacer, me las aprendí. Entonces cada día que iba al trabajo, memorizando, me las iba aprendiendo. Entonces era el ejercicio como de hacerme una conversación mentalmente, como de las dos partes. Entonces la persona me pregunta, yo le respondo, como hacer una conversación, el ejercicio de hacer la conversación y de aprendérmela. Y pues pienso que eso me ayudó un poco porque al momento de la entrevista... ¿Te hicieron las preguntas que decías? No me hicieron realmente todas las preguntas, gracias a Dios, porque sí estaba muy nerviosa. Ese día estaba yo precisamente, el día que me tocó la entrevista, pues como yo trabajaba en el área de auditoría, estaba en un cliente a las afueras de Bogotá, y pues me conecté un momentico en el cliente, me conecté por Skype, me encerré en una oficina del cliente, tuve la entrevista duró como unos 15 minutos más o menos. Pero ¿Y pues, qué tal los agentes que te atendieron? Pero pues a uno se le hace eterno el tiempo. Tuve la entrevista con la coordinadora académica y con el coordinador académico que son encargados pues de la maestría de administración de negocios de la escuela de gestión.
y el coordinador muy, muy formal, pues fue como muy tranquilo, como o sea, muy abierto, tranquila, me preguntó cómo estás, me preguntó mi nombre, pues trató como de que el momento no fuera tan tensionante para mí, porque pues ellos entendían de que pues mi lengua natal no es el francés, entonces fueron como muy comprensivos y me hablaban despacio, o sea, realmente Excelente. yo tuve la oportunidad de comprenderles muchas de las cosas que me dijeron en la entrevista, y pues yo pude, pues en todo eso que practiqué y pues a eso sumado los nervios, pude hacer como 3 intervenciones, o sea, pude más o menos hacer como 3 o 4 intervenciones, en este momento pues no lo recuerdo muy bien, pero pues sí me acuerdo que al final de la entrevista ellos me dijeron como nosotros te estaremos contactando, entonces yo quedé como que sí me fue bien, no me fue Claro, queda uno con bien, ese sentimiento. entonces yo dije, entonces ahí empieza uno como de tratar de acordarse qué fue lo que dije, qué fue lo que no dije. Tenía la hoja al lado de todo lo que había preparado y en ningún momento la miré, o sea, de los nervios, no revisé la hoja en ningún momento. Entonces, o sea, literal fue como lo que salía era en ese momento y ya. Eh, pero pues afortunadamente una semana después, más o menos, no lo recuerdo muy bien, recibí la respuesta, recibí la carta de aceptación. Eso vamos ahorita. Entonces, pues en ese momento ya recibí la carta de aceptación una semana después de haber tenido la entrevista. Y pues en ese momento, como 2 días después, fue cuando pues fue el estallido de la pandemia, nos pusieron a todos en cuarentena, entonces el proceso quedó ahí como Claro, entonces tú qué en dices, ay, ¿ahora stand-by, qué? Porque quieto, se cierran aeropuertos. todos cerraron todos y pues en ese momento pues yo había hecho solamente el pago De la aplicación. de la inscripción, Ok. que son como $90, bueno, no lo recuerdo muy bien, pues eso igual actualizado está en la página de la universidad. Igualmente la universidad todo el tiempo te hace acompañamiento, hay asesores. Sí, efectivamente la universidad tiene una dependencia que es de estudiantes internacionales, tiene su dependencia de estudiantes internacionales y en la página también tienen toda la información y tienen asesores que lo acompañan a uno en el proceso si uno tiene dudas, también uno se puede contactar directamente con las facultades del estudio que uno quiera hacer, o sea, en mi caso nosotros nos contactamos directamente con la facultad con la escuela pues de gestión y a través de ella empezamos pues el proceso, pues de todo el proceso pues para obtener la carta de aceptación de la universidad, del Ok, estudio, ok. ¿ya? Y pues ya después cuando estábamos en pandemia, pues como en ese momento el proceso era que uno tenía que enviar la documentación, o sea después de la carta de aceptación viene la aplicación al CAQ, que es el certificado de aceptación de Quebec, de la provincia. O sea, ese es el prerequisito, como una prueba que tienes Exacto, que el enviar para poder prerequisito para aplicar poder a... decirle a la provincia, mire, yo voy a hacer estudios en su provincia, o sea, o pues si son otros tipos de procesos, pues me imagino que Dependiendo de también la producción. requerirá, exactamente, requerirá su información adecuada pues Claro. a cada proceso. Y pues en ese momento tocaba enviar la documentación física pues del estudiante, digamos del aplicante principal, entonces ya empieza uno como a referirse al aplicante principal, en nuestro caso pues soy yo que soy la estudiante, y de los acompañantes pues que son pues mi esposo y mis hijos. Pero pues no podíamos hacerlo porque estaba todo cerrado, Claro. no habían envíos, no, bueno, ya todo el mundo sabe cómo fue pues Sí, esa situación tocó que esperar pues lo vivimos. de la pandemia, más o menos que cuánto tiempo les tocó esperar para seguir el proceso. Más o menos hasta mayo, ya estamos hablando que yo recibí la carta de aceptación de la maestría del MBA porque ya pues ya tenía otra carta. Pero pues igual estaba todo cerrado y hasta mayo abrieron pues abrieron como los envíos internacionales. Entonces ahí fue cuando ya se hizo la aplicación del CAQ, Ok, el ¿sí? certificado de selección de Quebec. Sí, del certificado de aceptación de Quebec.
el CAQ, es el certificado de aceptación. De aceptación, sí, porque el otro es para otro proceso. Okay. Y pues ya después de eso, esperar, más o menos nos demoramos como unos 2 o 3 meses, no recuerdo muy bien, para recibir la aceptación de la provincia. Wow. Porque estaba, pues en ese momento no estaba como todo en marcha al 100%, pero pues tengo entendido que más o menos dura un mes, o sea, pues depende, o sea, digamos que los tiempos han cambiado. Y me llegó la carta por correo electrónico, porque pues uno hacía la aplicación electrónica, enviaba los documentos físicos, me llegó la carta por correo, o sea, me llegó una notificación de que tenía documentación en la página del gobierno. Ellos no le envían a uno nada por correo electrónico, lo que hacen tanto la provincia como el gobierno federal, lo que hacen es que te envían una notificación a tu correo diciéndote tienes información en tu cuenta oficial, y uno va y descarga la información. Ya después de eso, descargamos la información. Después, como a finales de octubre, me llegaron los sobres con los CAQ originales a la casa, pero pues nosotros hicimos la aplicación de la visa en julio o en junio, no recuerdo muy bien, pero ya después de eso, más o menos tardó 3 meses para que nos llegara la aprobación de la visa. Wow. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue igual, como muchas emociones alrededor, después de que nosotros hicimos la aplicación en julio de la visa, y ya teniendo pues la aceptación de la provincia, igual eran muchos nervios, mucho estrés, mucha ansiedad, porque el tener la aplicación, o sea, el tener la aceptación de la provincia no garantiza que uno le puedan aprobar la visa como tal, la aceptación pues del gobierno federal, y pues uno está alrededor. Una aclaración ahí un poquito. Aquí está el gobierno provincial, que es como tal Quebec, donde tú vas a realizar los estudios. ¿Cierto? Que esos ya tenía la aprobación. Ya tenía la aprobación de eso. Pero hay el federal, que es Canadá en sí, te tiene que dar otra aprobación, que es la visa que te tiene que dar. Exacto. ¿Cómo es esa aplicación ahí después de tener la provincial, para poner un poquito? Sí, después de la provincial nosotros hicimos la aplicación en línea del gobierno federal de Canadá. Y pues ahí uno tiene que llenar un formulario, ahí le piden toda la información dependiendo pues de lo que uno vaya, de la aplicación que uno esté haciendo, del proceso, y él te va mostrando el paso a paso de cada cosa que tienes que hacer. Ahí está también en la página del gobierno, aparece toda la información de cómo diligenciar, el paso a paso que uno tiene que hacer, el dinero que debe. En la plataforma, sí, todo. Lo único es que está en inglés o en francés, pero pues no es problema si usted lo abre en Google y usted le pone arriba que le traduzca, sí. Y lo puede leer. O sea, eso digamos que para un problema que uno puede decir inicialmente, siempre va a haber una solución. Claro que sí. Entonces, pues estábamos con mucho estrés, mucha ansiedad, porque igual nosotros, como les decía hace un rato, como te decía hace un rato, nosotros vimos muchos videos de YouTube, seguíamos a muchas personas. Entonces, en ese proceso también podemos ver que habían personas que empezaban a escribir: no, pedí la visa y me la negaron. Muchas negaciones. O sea, nosotros realmente vimos muchas personas que les negaban y veíamos otras que sí les aceptaban. Entonces era como esa incertidumbre de saber. Ese proceso es como una pequeña montaña rusa. Es una montaña rusa de emociones, o sea, todo el tiempo, desde que uno se embarca, o sea, realmente desde 2015 que surgió la idea en mi mente, en mi corazón, de vámonos, emigremos. Siempre fue como la montaña rusa de emociones, de será que sí, será que no, será que sí estoy haciendo lo correcto, será que hago bien en dejar todo lo que estoy teniendo acá, ya tengo una estabilidad. O sea, son infinitas cosas mismo en el proceso. Es como ¿será que sí me aceptan? ¿Será que no? Entonces algunas personas, por ejemplo, a nosotros nos pasó algo muy particular. Antes de tomar la decisión de hacer la aplicación, pues de nuestra parte, yo estuve pues igual como en la búsqueda de agencias. Encontré una agencia, y pues le dije así como
en resumen cuál era mi perfil. Dije, mire, yo soy estudiante, yo soy profesional en este dominio, entonces, bueno, pues esa carrera es de alta demanda en Canadá. Entonces, bueno, vamos bien, pero entonces le dije, no, pero soy casada, tengo pareja, soy casada y tengo 3 niños. Automáticamente que yo le dije a la persona, tengo 3 niños, me dijo como, no, tú no eres un buen candidato para viajar porque tú serías muy costoso para el país. Entonces son muchas cosas, o sea, por eso les digo que, o sea, está bien informarse y ver distintos canales de información, pero es como hacer el alto, porque pues en ese momento yo hubiese podido decir, no, pues ya un asesor me dijo que no era posible, yo no puedo, mi familia es grande, no va a ser posible, mientras que el asesor primero que nosotros habíamos pagado, ese sí nos dijo como no, ustedes son muy buen perfil porque son jóvenes, tienen niños, van a aportarle a la economía, van a aportarle al país, van a aportar sus conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a haber dos caras de la moneda, siempre. Van a haber personas que te van a decir, eso no es posible, usted no puede, y van a haber otras que te van a decir, ánimo, se puede, es de sacrificio, hay que trabajar duro, hay que ser constantes, ¿sí? Porque eso es un proceso de constancia, de seguir. Y entonces, pues, ¿a qué voy? A que en ese momento, cuando estábamos a la espera de la respuesta de la visa, era como, ¿será que sí nos aceptan? ¿Será que no? O sea, todo el tiempo fue curioso porque nos llegó para el cumpleaños de mi esposo, nos llegó la notificación de, de que nos habían aceptado. Qué bueno. Entonces, pues ahí ya súper felices, ahí ya pues... Pero ahí ya sí era el verdadero sí o todavía faltaba otro... No, ahí ya era el verdadero sí. Sí, ahí ya era el verdadero sí, ahí ya fue la aceptación como tal del gobierno. ¿Y ya ahí entonces tenías que ponerte ya en pro de pagar la universidad o cómo fue ese proceso? No, pues ahí digamos que primero le llega a uno la notificación de que fue aceptado, le llega una carta a uno, pues todo en la página del gobierno de Canadá, en este momento, pues en este paso, y ya les llega la información a uno y ahí uno le hacen la solicitud de pasaporte. Entonces ahí pues viene como todo ese proceso de pedir el pasaporte, hacer biométricos, toda esa parte. En algunos países tengo entendido que les hacen la solicitud de exámenes médicos. Para nuestro caso, nosotros no nos pidieron el requisito de exámenes médicos, entonces pues digamos que nos aceptaron el 29 de octubre, pero pues todo el proceso mientras mandábamos los pasaportes, hacíamos todo ese trámite, nos llegó la visa el 22 de noviembre. O sea, fue un poquito casi el mes después de haber tenido la aceptación. Entonces, pues algo que hemos aprendido y que de verdad que a uno a veces como que le cuesta comprenderlo es que hay que tener mucha paciencia porque cada proceso toma su tiempo y pues como te decía hace un rato, para todas las personas no es igual, o sea, el proceso es totalmente diferente, o sea, cada caso es diferente. Claro. Ya tenías todo listo, ya tenías la aceptación de la universidad, la visa, la aceptación de la provincia de Quebec, ya era sino como empacar y vámonos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto se demoró? Y teniendo en cuenta también que estábamos en pandemia. Bueno, pues ahí empezó un maratón, un maratón porque pues en Colombia también, nosotros pues vivíamos en Bogotá y también pues la situación de pandemia también estaba todavía como de mucho susto, que uno no podía salir, mucha restricción. Entonces, pues igual yo seguía trabajando desde la casa, seguía trabajando a distancia. Mi esposo, él sí salía a trabajar todos los días, los niños, los grandes con clases en línea. Entonces fue como empezar a mirar qué hacíamos con las cosas, a quién le vendíamos, a quién le regalábamos, y empieza uno, pues igualmente, digamos que desde antes ya nos veníamos como preparando de cierta manera. Claro. Y pues ya habíamos empezado como a sacar cosas, porque pues parte, digamos, del proceso de cambio, de migración o de afrontar un nuevo desafío, un nuevo proyecto, es creérselo
y empezar a trabajar por ello. Entonces empecé como en esa función de ir sacando cosas. Un amigo que tengo acá que vive en Toronto, un consejo que me dio un día fue como, si tú de verdad quieres emigrar, empieza a sacar, empieza a mentalizarte de que de verdad tú quieres viajar, porque pues de pronto, o sea, fue un proceso que duramos 5 años antes intentando, o sea, pero pues uno podría decir intentando entre comillas, porque queríamos venir, pero no estudiábamos el idioma con juicio, igual seguíamos nuestra vida, o sea, como que bueno, si se nos da, nos vamos. O sea, no era como que realmente estuviéramos colocando toda nuestra fuerza, todo nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón a ese proyecto. Entonces, tal vez por eso, pues no, como que no se materializaban las cosas porque uno no lo tenía claramente. Y pues ya cuando ya teníamos las visas, fue empezar a sacar el resto que quedábamos, a regalar, a vender, a organizar, a comprar las maletas. Pues nosotros éramos 5, entonces ya se podrán imaginar la cantidad de maletas que trajimos. Éramos maletas y nosotros, era gigantesco. Y pues, o sea, muchos sentimientos encontrados porque en nuestro plan inicial, o por lo menos lo que teníamos en nuestras cabezas, fue que cuando fuéramos a emigrar, antes de emigrar, queríamos pasar nuestro último mes o 2 últimos meses en San Andrés compartiendo con nuestras familias para venirnos para acá porque sabíamos que no íbamos a poder regresar en un tiempo próximo. Y pues como estaba el tema de pandemia, entonces había muchos miedos de viajar. Claro. Pues finalmente no pudimos viajar a San Andrés. Ya. Entonces, pues las despedidas fueron casi que por teléfono con nuestra familia. Entonces fue como como en cierta forma, un pequeño sinsabor que quedaba de no pude hacer las cosas como supuestamente las tenía planeadas. Y es parte de lo que he aprendido en ese tiempo, de que las cosas no salen como uno las planea, pero si uno confía y tiene fe, salen hasta mucho mejor de lo que uno se espera. Wow, excelente. Entonces ya ahí vamos a llegar ya sabían que iban a llegar acá a Sherbrooke, porque era la Universidad de Sherbrooke, lo que no sabían, el apartamento. ¿Dónde íbamos a vivir? Sí, entonces pues no sabíamos dónde íbamos a vivir, qué íbamos a hacer. En ese momento pues como lo que teníamos claro era que teníamos que llegar a hacer una cuarentena de 15 días, de 14 días, que no podíamos salir. O sea, lo que tuviéramos que hacer, alguien nos tendría que llevar la comida, alguien nos tendría que pues ayudar en ese tema, porque acá en Canadá había muchas restricciones en ese momento. Y pues como les decía, nosotros estuvimos como mirando YouTube, buscando información de Sherbrooke. Y en esas, pues mi esposo consiguió la página de Latinos en Sherbrooke y se puso en contacto contigo y con Isabel, de verdad, eternamente agradecidos por eso. Y coincidencialmente, pues uno le dice coincidencialmente, pero pues realmente cuando las cosas son para pasar, pasan. Mi esposo vio un mensaje que alguien tenía apartamentos disponibles y pues nos contactamos contigo. Ahí hicimos el tour, fuimos a ver el apartamento. Nos mostraron el apartamento. Sí. Y pues salió súper bien porque estuvimos averiguando por Airbnb. Salía costosísimo. Salía costosísimo porque teníamos la limitante de que no podíamos salir durante los 14 días de la cuarentena. Entonces, como mínimo tendríamos que pagar 14 días, pero pues después de ahí no era como que salía al día siguiente y encontré apartamento. No, o sea, no es así tan fácil. Pero es como tú dices, porque ustedes, como yo también noto en el proceso que ustedes llevan, que tienen como un angelito que está ahí ayudándoles, abriéndoles puertas, pero sin embargo también hay como una planeación detrás de eso, porque ustedes ya estaban desde Colombia buscando a dónde vamos a llegar, mirar en los grupos, preguntar. Ustedes me hablaron sin ninguna vergüenza, desde allá de Colombia necesitamos apoyo, me contaron la historia, y es como que esa planeación puede que no salga como tú lo quieres, pero se van dando las cosas y se van conectando, porque incluso la persona que les alquiló, pues imagínate,
alquilar desde Colombia sin ni siquiera pedirte lo que piden acá, que es una referencia comercial o tener una carta de crédito. Y ustedes hicieron la gestión y gracias a ese angelito que los acompañó, pues las cosas se dieron y se les dio súper bien. Sí, sí, realmente de verdad que Dios nunca nos desampara. Claro. O sea, en este proceso de verdad que nosotros estamos muy, muy agradecidos por eso, porque es como de, o sea, la confianza y la fe de que no es que no vaya a pasar nada, sino de que aún pasando las cosas, vas a encontrar la solución. Claro, claro. Bueno, y llegaron a Canadá, ya, eso cogimos avión, aterrizamos ya. ¿Cómo fue la llegada, esas expectativas que tenías? ¿Cuál fue la realidad que te encontraste? Contanos un poquito. La llegada súper emocionados porque no habíamos conocido la nieve antes. Llegaron en nieve, ¿cierto? Llegamos en diciembre, a principios de diciembre, y entramos por Toronto. Viajamos Bogotá-Toronto, 5 horas. De Toronto acá a... viajamos Toronto-Montreal, otro avión, y de Montreal viajamos a Sherbrooke, que es 1 hora y media en carretera más o menos. Y no, súper emocionados desde que veníamos aterrizando porque veíamos ya la nieve desde el avión. Wow. O sea, realmente es una experiencia muy bonita. Los niños estaban muy, muy emocionados. Era nuestro primer viaje, bueno, hasta ahora es nuestro primer viaje internacional, de muchos que, por el favor de Dios, van a ver más adelante. Entonces, pues era nuestro primer viaje largo, porque pues 5 horas es significativo. Y pues estábamos muy, muy emocionados, muy emocionados. También igual con mucho susto, porque, o sea, este proceso no es como de dar por sentado nada. O sea, algo que hemos aprendido es que no hay que dar por sentado nada. Entonces, el desafío ahorita era que teníamos la visa, ¿sí? Teníamos nuestra visa de que podíamos entrar. En teoría, teníamos la visa por 2 años, pero cuando llega uno aquí al gobierno de inmigración, cuando llega uno en el aeropuerto, ahí le hacen a uno pasa el filtro de inmigración y allí le hacen a uno una serie de preguntas, le revisan a uno la documentación y son realmente los agentes de inmigración en el aeropuerto que le dicen, o sea, que le dan a uno como el aval de si te aceptamos o no te aceptamos. O sea, entonces es como de, bueno, ya tengo la visa, cogemos un avión repleto de maletas, con todos los sueños ahí, ya habíamos renunciado a nuestros países, a nuestros trabajos, habíamos desocupado todo, y es llegar acá y nos montamos a ese avión y nos bajamos y esperar qué nos pregunta la gente de inmigración y si nos preguntan en inglés o en francés. Y de verdad que como tú dices, o sea, como dijiste ahorita, un ángel que nos acompañó en todo momento, porque pues yo todo el tiempo fue como no francés, pero pues mi francés no era bueno. Y llegamos a la gente al primer filtro, y en el primer filtro el agente me preguntó francés o inglés y yo le dije francés y el agente me dijo o español. Entonces yo le dije español. Entonces pues me hizo las preguntas en español. Wow. Y yo quedaba como que, y el corazón a 1000 por hora, o sea, porque es como esa angustia de saber, ¿será que nos van a devolver? O sea, ese miedo. No sé, uno como que latino, como que tiene el pecado encima, uno como que no, es horrible. Eso, y uno ve un agente de inmigración, un policía, uno ya... No, eso empieza el corazón a 1000 por hora, se empieza uno, las manos le sudan a uno. Nosotros, o sea, también lo mismo, había practicado preguntas, mi esposo a través de un grupo se consiguió cuáles eran más o menos las preguntas que hacían en inmigración. O sea, pues digamos que la generalidad que te preguntan, ¿usted para qué viene? ¿Cuánto tiempo va a durar? Sí, como esas generalidades de acuerdo a lo que tú hayas escrito pues en tu dossier, en tu archivo, en tu aplicación. Entonces te preguntan pues para corroborar, son como preguntas de rutina que hacen. Y pues en la primera el señor me habló en español y yo, wow, listo. Entonces ahí ya vaya, pase.
a la fila y entonces llegamos a una salita donde están alrededor todos los agentes de inmigración y uno acá como en una salita de espera y habíamos varias personas, varias familias allí esperando pues a que cada uno llegara a su turno. Y uno veía en ese momento como 2 personas que uno veía angustiadas llorando que les negaron la visa. Entonces, o sea, el ver eso, esa angustia de esas personas que les negaron la visa, y uno ahí, y uno, ¿será que a mí también? O sea, todas las emociones que se sienten en ese momento, de verdad que no se las puedo explicar, o sea, es algo inexplicable, de verdad, toda la tensión que se siente en ese momento. Y cuando ya llegó nuestro turno, el señor también nos preguntó, ¿inglés o francés? O español. Entonces nosotros dijimos, bueno, español, porque pensamos que era como en el primer caso que el señor hablaba español. Cuando se acerca una señora, y la señora era una traductora, tenían ese día una traductora allí. Entonces era chistoso, o sea, fue en un momento chistoso, pero pues de la misma angustia, me pidió la documentación, le pasé la documentación a la gente, esta pequeña anécdota, y ya después cuando pues él estaba revisando la información, empezó a hacer las preguntas, y yo le entendía las preguntas, entonces yo le respondía con el francés medio medio, en inglés medio medio, o sea, le hablaba un poquito de francés, una palabra en inglés, otra en francés, así. Y la señora al lado me miró un momento y me dijo, respóndeme a mí. Y yo le respondo a él, para eso estoy yo acá. Y yo desolé, lo siento, sorry. Porque en ese momento estaba tan nerviosa. Y el agente de inmigración se sonrió porque, o sea, vio que, o sea, y era chistoso porque terminaba yo haciéndole el puente, o sea, yo le decía al señor y después le decía a la señora y ella le decía, entonces fue algo pues curioso y ya después pues igual ellos le dicen a uno como tome asiento nuevamente, entonces uno vaya y se sienta otra vez y con esa angustia, ¿será que sí? ¿Será que no? Parece que lo hicieran de gusto. Y pues en ese proceso nos tomamos el tiempo, perdimos el vuelo que teníamos de Toronto a Montreal, no alcanzamos a llegar a tomar el vuelo, pero pues afortunadamente la misma aerolínea nos organizó porque pues sabía que era un problema pues claro, la demora en inmigración, entonces ahí sin ningún cargo extra nos mandaron en el próximo vuelo. Bienvenida a Canadá, ya ahí te dijo la gente. Ya, bienvenida a Canadá y ya como que wow, o sea, era increíble. Qué buenísimo, mejor dicho, esa historia está... Cuéntanos un poquito los desafíos ya estando aquí en Canadá. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que te ha tocado afrontar, tanto a nivel personal, profesional, familiar? Pues como principal desafío, pienso que es como el primero y más a nosotros que somos hispanohablantes, es la lengua. De verdad que no tener el idioma es una barrera bastante significativa. Pues uno intentaba comunicarse, pero pues tiene sus desafíos, pues uno se encuentra con personas que realmente son muy pacientes. Acá en Sherbrooke las personas realmente son muy dadas a colaborar, muy pacientes, esperan pues que uno se tome el tiempo para explicar, para decir las cosas, reconocen el esfuerzo que uno hace de intentar hablar una lengua que no es la lengua maternal, y valoran mucho eso. Nos damos cuenta que pues que ellos veían que uno se estaba esforzando en el francés, entonces era como de bien, lo estás haciendo bien, y pues de repente es a veces como que esa inseguridad que le puede surgir a uno de que uno dice, ay, no lo estoy hablando muy bien, no lo hago bien, y de pronto uno como que se encasilla en eso, pero realmente algo que he aprendido es que valora mucho el esfuerzo que uno hace, y es algo que a veces a uno le hace falta. Claro. A uno le hace falta reconocerse a uno mismo sus logros, a uno le cuesta reconocerse sus logros, pero es como de
O sea, solamente el hecho de tener el coraje de llegar a una tienda y decir hola en francés, o sea, eso hace la diferencia. Entonces tú empiezas con una palabra, dos palabras y ya de repente cuando quieres ver ya estás hablando, no pues al 100%, pero pues te puedes comunicar bien. Otro desafío realmente ha sido las esperas, que lo vivimos ya incluso estando desde Colombia, pues nosotros decíamos la pandemia, pues sí, o sea, se tomó el tiempo pues para hacer todo el proceso de inmigración, pero estando acá también nos hemos dado cuenta de que cada proceso toma su tiempo, o sea, eh, no son tan rápidas las cosas como de pronto uno las quisiera, Claro. ¿sí? Pero lo que también pues es de apreciar es que se toman el tiempo, pero hacen las cosas bien y cuando te dan una respuesta te la dan muy concreta. Entonces eso pues es también de valorar muchísimo. Otro desafío es pues el cambiar de rol, ¿sí? Porque pues yo venía de aproximadamente 6, 8 años más o menos, no recuerdo muy bien, que no estudiaba. Okay. Eso ha sido realmente un gran desafío porque estudiar en otra lengua que no es la lengua maternal y un tema que no tienes el dominio del todo es bastante complejo. Entonces, yo, por ejemplo, pues la universidad para poder iniciar los estudios de la maestría, me dio los cursos de francés, me otorgó hacer el microprograma de francés y este microprograma, pues el tiempo depende pues como tal de cuántas materias uno inscriba en la sesión. Como estudiante yo tenía pues permiso de trabajo a medio tiempo, tengo permiso de trabajo a medio tiempo y pues en ese otro medio tiempo, pues estudiaba, podía haber mínimo 9 créditos, que son 3 materias de 3 créditos, pero pues de mi parte siempre traté como de hacer un poquito más, entonces yo inicié mi primera sesión en invierno de 2021, inicié viendo 5 materias de francés, lo cual Wow. fue bastante desafiante porque pues como les digo, o sea, yo realmente no tenía metrizada la lengua y empecé con un nivel intermedio, entonces aprender toda la gramática, aprender a hacer la expresión oral, hacer frases, a comunicarme, era bastante complejo el tema y pues cada materia era como un nuevo desafío, tiene sus pros y sus contras detrás, pues uno también la mente juega un papel muy importante porque es como que tú te dices, no, yo no soy capaz, de repente te dices a veces, yo no soy capaz, pero entonces en otro momento tú dices, no, tú sí puedes, pero entonces hay temas que se te hacen muy fáciles y hay otros temas que son más complejos. Entonces es como revisar todo ese punto y así con cada sesión aquí en la universidad yo estudié durante año y medio el francés y están 3 sesiones en el año, o sea, uno estudia prácticamente todo el año y estuve durante ese año y medio dándole al francés. Tuve la oportunidad también de trabajar en la universidad durante una sesión y pues eso me ayudó también como a desenvolverme. Es que eso es también bien pila porque coger 5 materias de entrada, pues me dices que tú también trabajas en la universidad. Sí, pero cuando trabajé en la universidad ahí solo veía 3 materias. Wow. 3 materias que ya era ya casi que al final de la carrera. Es difícil, pero es alcanzable. O sea, es laborioso, o sea, por eso te digo, no es dedicarse. Es dedicarse, es como de todos los días levantarse y tomar la decisión como de lo voy a hacer, no es fácil, te juega mucho las emociones, te juega la mente, son demasiadas variables que te influencian. Acá digamos que
algo que de pronto no tenemos en nuestro país es como el tiempo de reflexionar, porque pues uno está en el día a día. Claro. O sea, yo que vivía en Bogotá o sea, yo no tenía tiempo para reflexionar en ningún momento. Mi tiempo para reflexionar era cuando me acostaba a dormir a la 1, 2 de la mañana. Claro. O sea, no había tiempo. Entonces tú todo el tiempo pensando en los reportes de mañana. Exactamente. El reporte que tengo que hacer de X cliente, etcétera, etcétera. Entonces, el estar acá con bastante tiempo, porque pues tenía muchas tareas, pero pues mayoritariamente yo me he concentrado más en los estudios. He trabajado periodos cortos, pero pues realmente el que ha estado llevando pues la fuerza económica de nuestro hogar ha sido mi esposo. A ese punto quería llegar. Cuéntanos, ya tenemos claro más o menos cómo es el proceso en la universidad también, pero ¿dónde va tu proceso en este momento? Y no solo el tuyo, sino también de tu esposo, de tus hijos, ¿cómo ha impactado esto a nivel familiar? Sí, no, pues cada uno tiene su nivel de desafíos. Cuando nosotros llegamos en diciembre, estuvimos como en esa época que de pronto algunos le dirán una luna de miel, o sea, estábamos maravillados con Canadá, maravillados con la nieve. No importaba que atardeciera que anocheciera, perdón, a las 4 de la tarde, porque aquí en invierno anochece a las 4 de la tarde. Sí, es difícil. Pero nosotros estábamos felices y íbamos y nos deslizábamos por la nieve, fuimos a patinar, o sea, salíamos a conocer, conocimos a unos amigos que realmente nos acogieron, nos acompañaron. Entonces hemos tenido muchas personas que nos han estado acompañando y nos han estado brindando su apoyo y nos dan ese ánimo, esa energía como de ánimo, siga, hágale que ustedes pueden, van bien. Entonces ya después cuando llegó enero, que ya cada uno empezó como a ejercer su rol, los niños empezaron a estudiar en febrero. Acá en Canadá, como ellos no vienen con la lengua, porque pues ellos no venían tampoco con francés, ellos ingresan a un colegio, la comisión escolar, que es por decir algo así parecido como el Ministerio de Educación en Colombia, la Secretaría de Educación, no sé. Ellos hacen la acogida de los niños, de los inmigrantes, no importa si pues de cualquier parte del mundo, latinos, de África, de cualquier otro lugar, y ellos le hacen la inmersión, les empiezan a enseñar el idioma, les empiezan a enseñar el francés, y ven alrededor de 5 materias. Entonces van al colegio, pero no van a ver como las materias regular, ¿sí? No hacen el estudio regular como los demás niños, sino que empiezan primero como a hacer la inmersión en el idioma, les empiezan a hablar acerca de la cultura de acá, para que ellos se integren, ¿sí? Es un proceso de integración que les hacen. Entonces, pues obviamente también un desafío para ellos, porque en el caso de nosotros, acá los clasifican por edades para saber si están en primaria o en secundaria. Entonces, nuestra hija mayor, ella entró a secundaria, o sea, ella entró a una acogida a un colegio secundaria, mientras que nuestro hijo, él entró a un colegio de acogida de primaria. Entonces, él veía la integración con niños de 8, 9, 10, y pues en ese momento él tenía 11 años, era el mayorcito, pero entonces eran niños de todas las edades. Y con mi hija era el caso contrario, que veía con niños de 12, 13, 14, 15, claro, los más grandecitos. Y pues la chiquitina en ese momento tenía 3 años y no tenía guardería. Entonces, que eso es otra experiencia, sí, encontrar una guardería llegando. Ese es otro proceso, sí. O sea, porque aquí pues en Canadá están como los dos tipos de educación, o sea, en temas de guardería están las guarderías subvencionadas y las no subvencionadas. Las subvencionadas es pues que el gobierno, la provincia da una colaboración y pues sale mucho más económico pagar la guardería, mientras que una no subvencionada un día puede estar costando alrededor de $50 o más, depende. Sí. Entonces, pues realmente la niña, ella se quedó conmigo, porque pues como estamos todavía en pandemia, nosotros llegamos en pandemia, yo estudiaba en línea y pues estaba ahí con la niña. Claro. Entonces eso pues nos favoreció. Y mi esposo, él empezó a trabajar
primero haciendo como trabajos independientes de colaboración, y ya después ya empezó a trabajar dentro de una compañía porque pues a él le dieron un permiso de trabajo abierto y no tiene restricción y ha de ido trabajo. ascendiendo en la compañía que empezó. Él empezó en una compañía, efectivamente. Es un proceso muy bonito también. Sí, después de esa compañía le salió la oportunidad en otra, pues con una convocatoria que hicimos en Más Latinos también. Sí, con otras condiciones laborales que pues nos convenían, era también aquí en Sherbrooke, el desplazamiento, entonces fueron distintas variables que nosotros analizamos como familia y pues él está allí en esa compañía hace más de un año. Wow. Y le ha ido súper bien y ha estado escalando en la compañía y realmente es muy buen trabajador. Bueno, entonces ya todos están en ese momento en el proceso, han sorteado un montón de desafíos. Sí. ¿Y cómo estás tú en ese momento? Cuéntanos. En estos momentos estoy muy feliz. El proceso, más tranquila, recomendadísimo para las personas. Más tranquila, o sea, realmente es un proceso que, pues, digamos que toma el tiempo para uno decir, estoy en estabilidad. Nosotros sabemos y tenemos la plena conciencia de que estamos todavía trabajando y todavía nos falta camino por recorrer. Yo empecé como tal ya la maestría, mi maestría la empecé la sesión de otoño que pasó, vengo de terminar mi sesión de otoño, empecé esta semana la sesión de invierno y pues la maestría que estoy haciendo, el MBA, es a tiempo completo, entonces pues estudio de lunes a viernes, me la paso en la universidad. Esta sesión va a ser un poquito más, digamos que reflexivo, sin tanta carga, digamos, de trabajo operativo, va a ser como más de reflexión. Pero también pues, me dijiste que ya vas a empezar tu práctica en una empresa acá. Sí, y pues en verano voy a hacer el stage y ya en otoño de este año hago la última sesión y pues este año en diciembre, con el favor de Dios, espero terminar la maestría y pues, o sea, vamos en el proceso de integración. Ya los niños, pues ellos también ya están en colegio regular, ellos duraron solamente 6 meses en acogida. La niña chiquita, ella le conseguimos después de 7 meses, le conseguimos guardería. Ya habla francés perfecto. Ya habla francés perfecto, o sea, se comunica súper bien. Y pues cada uno está como viviendo su rol, o sea, sabemos que cada uno tiene sus propios desafíos. Claro. Lo que hacemos como familia, como hogares, como de cada uno tiene un rol, ¿sí? Entonces, el rol de estudiante, el rol de mamá, el rol de hijo, el rol también de estudiantes, el rol de esposo, de trabajador, de padre. Entonces, tratamos como de que cada uno cumpla su rol y de colaborarnos en lo que más podamos, de apoyarnos, de ser soporte, porque esto es un proceso que van a haber días que uno no va a estar con el ánimo para querer hacer las cosas, pero es como la decisión de, listo, no tengo los ánimos, pero igual lo voy a hacer y tener ese soporte realmente. La sesión que yo acabo de ver en la universidad fue una sesión bastante compleja, o sea, veía 8 materias en la universidad, en francés, venía de estudiar francés, pero pues una cosa pues es aprender el francés, digamos, en un contexto que tú te puedas desarrollar para la cotidianidad, una parte del ámbito profesional, pero ya es diferente llegar a un salón y que te empiecen a hablar todo el tiempo. Sí, es difícil hacer el proceso que estás haciendo, hacerlo en nuestra lengua maternal, ahora imagínate en francés. Pero todo es posible, todo es posible, o sea, realmente depende de cada uno, de lo que quiera, de lo que le nazca de su corazón y de fortalecer la mente día a día y decir yo puedo. Es como de mirar el punto de partida, ¿sí? Porque van a haber días grises, van a haber muchos días grises, ¿sí? Yo les puedo decir que hay días buenos y hay días no tan buenos, pero es como de acordarse por qué fue que iniciamos este proceso. Y lo que yo pienso es como colocar en una balanza, o sea, todo es como de equilibrar, como de, bueno, tengo esto, puedo tener esto, que puedo sopesar,
tienes que hacer sacrificios. Nosotros, en mis épocas de estudio, yo casi no veo a mi familia, ¿sí? Porque tengo que estudiar. Mi esposo trabajando, a veces tiene jornadas largas de trabajo, pero pues sabemos que no va a ser algo permanente, va a ser algo por un periodo de tiempo corto y que ya después vamos a ver más adelante los frutos de ese gran esfuerzo. Bueno, Linney, cuéntanos qué viene ya para ustedes como familia, para ti como profesional. Bueno, pues como te decía, este año terminó mi maestría en diciembre y pues después de eso la idea es hacer la solicitud ya como tal del permiso posgraduación, que es un permiso de trabajo que ya me darían a mí. Y pues estando en la universidad como estudiante universitaria, me darían, o sea, pues eso varía dependiendo de la agente de inmigración, me darían un permiso pues de 1 a 3 años y teniendo un año y medio ejerciendo pues el trabajo en mi profesión, en algo ligado a lo que estudié, ya podemos hacer la solicitud de residente permanente. ¡Wow! Y va a ser un éxito, te lo aseguro, como me cuentas toda tu historia, todo tu proceso. Linney, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video y de verdad que nos llena de motivación y de orgullo ver como un proceso de una latinoamericana aquí haciendo lo que tú estás haciendo, tu familia, y gracias por participar también porque este video también es como la inauguración de nuestro canal de YouTube y darte gracias por estar aquí con nosotros y por ese testimonio. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues como una última cosa lo que podría decir es nunca dejen de soñar, o sea, siempre que los sueños estén en su corazón, trabajen por cumplirlos, no permitan que alguien les diga no puedes hacerlo y aún así les digan que no, sigan adelante hasta que lo logren porque créanme que algo que sí puedo marcar mucho como en este proceso que nosotros estamos viviendo o que hemos vivido a lo largo pues de todo el tiempo, ha sido que te vas a encontrar a muchas personas que te van a decir no puedes, eso es difícil, no lo hagas. Entonces la recomendación es si es algo que tú quieres, que te nace del corazón, que lo tienes en la mente, pregúntate y reflexiónate a ti de que por algo lo pensaste, por algo lo sentiste y no dejes de soñar y nunca pares hasta lograrlo. Un aplauso. Muchísimas gracias, Linney. Y para cerrar, decirles a ustedes que así como Linney, ella pudo mirar en nuestros grupos, hay un grupo que se llama Latinos en Sherbrooke, hay otro que se llama Latinos en Montreal y Latinos en Quebec. Si ustedes tienen dudas, pueden entrar a cada uno de esos grupos y ahí hay muchas personas que les van a poder dar información. También tenemos una página de Facebook que se llama Más Latinos y con este video que estamos inaugurando nuestro canal de YouTube donde ustedes van a encontrar información de interés. Nos vemos la próxima, se me cuida, que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.